Bueno, pues es un privilegio poder estar aquí un domingo más con vosotros. Ahora hacía tiempo que no nos veíamos. La verdad es que es un gozo y me gozo siempre que estoy aquí con vosotros en el Señor. Y bueno, hoy he venido con mi hija Elizabeth, la mayor, que es la que acostumbraba a venir. Tiene exámenes esta semana y hemos aprovechado para que se quedara en casa y pudiera estudiar un poco. Pues como he dicho antes, la lectura ya la hemos hecho de lo que vamos a compartir en esta mañana. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, donde se nos habla de la resurrección de Lázaro. Y básicamente lo que he intentado cuando estaba meditando en esta porción de la palabra es sacar algunas reflexiones que puedan ser importantes para nuestra vida y que las podamos considerar y bueno, que podamos salir de aquí, no sé, sabiendo un poco más o llevándonos cosas prácticas para nuestra vida, ¿verdad? Ya no voy a leer el texto porque ya lo hemos leído, pero verdaderamente la meditación está comprendida desde Juan capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 53. Y las reflexiones son las siguientes. La primera reflexión es que todas las cosas que ocurren es todo el propósito de todos para la gloria de Dios. Fijaros, vamos a leer del versículo 1 al 4 del capítulo 11 de Juan. Nos dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Los discípulos, nadie entendía el por qué Jesús se demoró en acudir a ese llamado urgente de ir a ver a su amigo Lázaro para sanarlo de la enfermedad que tenía. Nadie se podía imaginar en aquel momento que los planes de Jesús eran mucho más sublimes que sanarlo de una enfermedad, que era resucitarlo de entre los muertos, dar prueba de su poder, hacer esa afirmación de yo soy la resurrección y la vida y demostrarlo, porque no solo hacía las afirmaciones, sino que Jesús luego lo demostraba con sus actos. En ese momento ellos no podían entender esto, pero es interesante lo que dice este versículo. La enfermedad de Lázaro y su muerte posterior y su resurrección, todo iba a formar parte de un propósito de Dios para con su Hijo, del Padre para con su Hijo Jesucristo, que Dios fuera glorificado por ella, por esta enfermedad. Y eso es lo que también ocurre, es la razón de nuestra existencia también. Dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7, dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La razón de nuestra existencia es la gloria de Dios. El que siempre podamos, a través de nuestra vida, a través de todo lo que hagamos, darle gloria a Él. El propósito de la vida es la gloria de Dios. Y un día cuando estemos en el cielo, seguiremos dándole gloria a Dios. Pero ya lo podemos hacer ahora aquí en la tierra a través de nuestras vidas. Cuando el hombre encuentra este propósito para su vida, entiende que su vida, que la está viviendo aquí en la tierra, su existencia, es para dar gloria a Dios, ya lo ha encontrado todo. Ha encontrado la felicidad, ha encontrado el sentido de su vida. No hay otro propósito para nuestras vidas y para todo lo que hacemos y todo lo que nos ocurre que la gloria de Dios. Luego, la segunda meditación es cuando, a partir del versículo 8 en adelante, cuando ya Jesús, después de que han pasado estos 4 días, decide ir ya hacia Betania para resucitar a Lázaro, ¿vale? Entonces, los discípulos se extrañan de que Betania estaba a 6 kilómetros de Jerusalén. Es decir, de alguna forma era como ir a Jerusalén. Y los discípulos se extrañan porque ya los escribas y los fariseos en Jerusalén ya lo habían perseguido, lo habían querido matar y dicen, ¿y ahora vuelves otra vez allá? Versículo 8, fijaros. Le dijeron los discípulos, Rabí,
Ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. La segunda reflexión que quería dejar en esta mañana es, ¿estamos andando de noche o estamos andando de día? ¿Estamos andando en tinieblas o estamos andando en la luz? El hecho de andar de noche en nuestros días, de la forma en que estamos viviendo, no lo podemos terminar de captar, ¿no? Porque tú sales a pasear de noche por cualquier pueblo, por Mataró, por Premiá, donde sea, no estás nunca a oscuras, porque hay luces artificiales que te alumbran. Pero en aquel entonces no existía la electricidad, es decir, el andar de noche era literalmente andar en tinieblas. Y andar en tinieblas comporta tropezar, darse golpes, testarazos. Andar en tinieblas implica ruina. Sin embargo, andar de día, andar en la luz, implica tener una guía, una dirección y saber por dónde vas. Jesús afirmó, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, ahí estamos hablando en un sentido espiritual. El ser humano puede escoger o andar en tinieblas y que su vida sea una ruina y un fracaso, y darse golpes, bandazos de un lado a otro, caerte 40.000 veces y a lo mejor en la última ya ni te levantas, o el ser humano puede decidir andar en la luz, que es Jesucristo. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y su palabra permanece en nosotros, ¿verdad? Es andar en la luz. El consejo es que andemos en la luz de Cristo. Él es el único que puede alumbrar nuestra vida espiritual. O se anda en tinieblas si se rechaza a Jesús, o se anda en la luz si hemos decidido seguir a Cristo. La tercera reflexión que quería dejar entre vosotros también la encontramos en el hecho como a partir del versículo 12 Jesús está hablando de la muerte de Lázaro ya, ¿no? Pero primero les dice a sus discípulos, ¿no? Les habla de la muerte como el dormir. También en el texto que hemos leído de Tesalonicenses también lo dice, ¿no? Acerca de los que durmieron en Jesús. No queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que durmieron en Cristo, ¿vale? Y aquí también Jesús habla de la muerte como el dormir. Fijaros, versículo 12. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me gusta la forma en que Jesús trata a la muerte, ¿no? Porque si alguien nos puede decir qué es la muerte, qué es lo que hay más allá de la muerte, es el que tiene la potestad sobre la vida y sobre la muerte, el que sabe lo que hay en la otra dimensión de la eternidad. Y me llama la atención porque Dios, incluso en el Antiguo Testamento, vemos como personajes del Antiguo Testamento, David mismo, ¿no? Y David durmió con sus padres, dice el relato bíblico, ¿no? Y sabemos que está hablando de la muerte. Y esto me llama la atención porque, claro, una persona que duerme es una persona que en un momento determinado va a despertar. Cuando nosotros nos vamos a dormir por la noche, dormimos 6, 7, 8 horas, las que sean, pero si tenemos que hacer algo por la mañana, tenemos que estar a cierta hora en cierto lugar, ¿qué hacemos? Nos ponemos el despertador, ¿no? Para despertarnos. Mientras tú duermes, no tienes conciencia ni de tu propia existencia ni de lo que pasa a tu alrededor. Estás dormido. Pero hay un momento en que suena el despertador que despiertas y vuelves a tomar conciencia de tu existencia y te pones en marcha para hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Y así está hablando en un sentido espiritual Jesús, Dios, de la muerte. La muerte es un dormir, ¿vale? Cuando la persona deja este mundo está durmiendo en Cristo. Pero llegará un momento en que despertará, sonará la trompeta, vendrá el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre cuando, porque ya no estamos hablando solo de la resurrección de los cuerpos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien muere aquí
y todavía no se ha producido esa resurrección. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús al ladrón que murió, que estaba crucificado a su lado y tenía que morir en ese mismo momento? Que en el último momento de su vida se arrepintió y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, el creyente cuando muere su alma pasa directamente a la presencia del Señor y el cuerpo vuelve al polvo como era, en espera de la resurrección, de ese día en que el que está durmiendo despertará, ¿verdad? Me llama la atención esto también, ¿no? Porque el morir no es algo definitivo. Ahora, fijaros en una cosa. La muerte se produce por una enfermedad, lo hemos leído en los primeros versículos. Lázaro estaba enfermo, ¿vale? Y bueno, a veces uno puede pasar por el proceso de la muerte de golpe y porrazo, sin que haya enfermedad ninguna, pero muchas veces es a través de una enfermedad, ¿no? Y ahí es donde tendríamos que plantearnos por qué existe la muerte, por qué hay enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tenemos que decir de una forma muy clara, que esto nunca entró en los planes de Dios para el hombre. Dios no creó al hombre ni para que el hombre tuviera que enfermar, ni para que tuviera que envejecer, ni para que tuviera que padecer, ni para que tuviera que morir. Lo sabemos. Vamos al libro de Génesis y el libro de Génesis nos lo revela. Estaban ahí Adán y Eva en medio del huerto del Edén, tomando del fruto del árbol de la vida y no tenían por qué morir. Sin embargo, sabemos la advertencia, Dios les prohibió, solo había un mandamiento que cumplir: no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les advirtió y le dijo: el día que comiereis ciertamente moriréis. La desobediencia a Dios es lo que se conoce como pecado. Entró el pecado y con el pecado entró la muerte. Por eso morimos, porque somos pecadores. Si hubiera alguien que no fuera pecador, no tendría que pasar por el proceso de la muerte. Pero morimos porque somos pecadores. Pero que tengamos presente esto, que Dios es un Dios de amor y de bondad, y que aunque tengamos que pasar por este proceso, la enfermedad, la vejez, la muerte, Dios nunca planeó esto para el hombre. Dios no quería que el hombre tuviera que pasar por esto. Pero nuestra desobediencia, nuestra maldad, nuestro pecado es lo que hace que tengamos que pasar por esto. La cuarta enseñanza o reflexión que quería dejar, ¿no?, es cuando Marta y posteriormente María le hacen el mismo reproche a Jesús. Vamos un momento al versículo 21 del capítulo 11 de Juan y veréis que Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego más tarde su hermana María le hace el mismo reproche. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El mismo reproche. Claro, ellas no podían saber todavía lo que iba a ocurrir, ¿no? Algo grande, algo sublime, que iba a ser que Lázaro iba a resucitar de entre los muertos, ¿no? Ellas solo en este momento sienten el dolor de la pérdida de su hermano y no entienden tampoco, ¿no? Porque hacía 4 días que habían ido a visitar al maestro, ¿no? ¿Por qué se había demorado tanto? Y ahora estaban padeciendo el dolor de la partida, de la muerte de su hermano, y le hacen este reproche a Jesús, ¿no? Y por la forma en que vemos, por el cariño y la ternura que vemos que Jesús trata tanto a Marta como a María, vemos que Jesús no las recrimina por el reproche. No, Dios no nos recrimina por nuestros reproches, ni nos condena ni nos acusa por ellos. Simplemente lo que tenemos que reconocer es que nosotros no somos capaces de ver más allá de lo que tenemos delante, ¿no? Pero ahora estoy haciendo mi devocional en el libro de Job. Y Job es un libro donde hay reproches por parte de Job, 1001, ¿no? Pero vemos al final de la historia de Job que Dios no condena a Job, todo lo contrario, ¿no? Sino que lo justifica y encima al final le devuelve lo que le había quitado previamente. Bueno, se lo había quitado el diablo, pero Dios había dado el visto bueno, se lo devuelve duplicado, ¿verdad? Dios nunca nos acusará por nuestros reproches, ni nos condenará, ni
ni nos castigará por nuestros reproches, porque conoce nuestra condición y sabe que muchas veces nosotros no podemos ver más allá de lo que tenemos delante. O sea que si alguna vez has tenido reproches o has sentido la necesidad de reprocharle algo al Señor, que sepas que es completamente humano esto y que Dios no te va a tratar con misericordia y con amor, no con dureza y con juicio. Me llama también la atención otra cosa que quería, también otra reflexión de este pasaje, cuando Jesús le dice abiertamente a Marta que su hermano resucitará, dice en el versículo 22, Marta dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es esta afirmación de Marta, ¿no? De yo sé, ¿vale? Es decir, esto es mucho más que creer, ¿vale? No es lo mismo decir yo creo que decir yo sé. Porque cuando tú dices yo sé, estás demostrando que tienes una certeza, una seguridad absoluta, ¿vale? Este yo sé de Marta dice, yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esto es por experiencia personal. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es importantísimo tener experiencias personales con el Señor, ¿no? Donde de alguna forma la fe que tú has depositado en Él, eso que tú crees, el Señor lo refrenda y te da pruebas y te da evidencias. Y llega un momento de que ya cuando estás hablando con alguien, no, yo creo, no, dices, yo sé, yo lo sé, porque lo he vivido por experiencia personal. Eso tiene mucha más fuerza y es mucho más rotundo que afirmar yo creo, ¿no? Yo sé, lo creo, pero lo sé. Hablábamos de Job, ¿no? ¿Os acordáis del yo sé de Job? Yo sé que mi Redentor vive y que después de esta deshecha mi carne, en mi carne de ver a Dios. Yo sé, ¿verdad? Es mucho más que creer. Está basado en experiencias personales, en la experiencia que cada uno de nosotros tenemos en el Señor, ¿vale? Luego, me gustaría también, claro, la afirmación de Jesús en el versículo 25 y 26. Es uno de los yo soy de Jesús más poderosos que encontramos en el Evangelio de Juan. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es decir, la evidencia más palpable de que hay resurrección de muertos es la existencia de Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. El hecho de que Jesús exista, haya venido aquí a este mundo y lo hayamos podido conocer, es la evidencia más palpable de que hay resurrección. Hay resurrección porque existe Jesús, porque Jesús es la resurrección y la vida, el que nos va a hacer resucitar un día y el que nos da vida, y vida en abundancia, ¿verdad? Y de alguna forma espiritualmente esto es algo que ha pasado en nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he ahí todas son hechas nuevas. La experiencia del creyente es que ha habido una muerte, un sepultamiento de su viejo hombre y que ha resucitado, por así decirlo, para andar en novedad de vida. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí no se está hablando de una muerte eterna. Y la muerte eterna es lo que se conoce en la Biblia, en otros lugares de la Biblia, aparece con la expresión la segunda muerte. La muerte eterna o la segunda muerte es la separación del hombre y Dios por toda la eternidad. Y Jesús promete aquí que todo aquel que vive y cree en Él no pasará por esa muerte eterna, no morirá eternamente. Y ahí está la pregunta. Y la pregunta que le hizo Jesús a Marta y que de alguna forma también nos está haciendo a nosotros, a cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque de esto depende la salvación. De creer en esto, que Jesús es la resurrección y la vida y que todo aquel que cree en Él no morirá, sino que vivirá eternamente. De creer esto depende la salvación. Romanos capítulo 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, del 8 al 10, Romanos 10 del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Estos son los requisitos que Dios pide. Creer con el corazón y confesar con la boca, ¿vale? El tema de creer, ¿no? Claro, hay mucha gente que dice que cree, ¿no? Pero la Biblia afirma también en Santiago capítulo 2, versículo 19, que los demonios también creen y tiemblan. El creer implica un adherirse a la persona de Jesucristo. Es como cuando Jesús decía, el que come mi pan y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Esto los católicos lo distorsionaron y cuando, bien sabemos, celebran la Eucaristía, que le llaman ellos, dicen que aquel pan y aquel vino se convierte en el cuerpo y la sangre. No es esto lo que estaba diciendo Jesús. Comer su pan, comer su carne y beber su sangre implica recibirlo a Él, hacerlo nuestro, que Él entre en nuestro corazón, que forme parte de nuestra propia existencia. Eso es creer en Cristo. Vivir con Él cada día y cada momento de nuestra vida. Ajustar nuestra vida a sus enseñanzas. No se puede decir que se cree en Cristo si después se rechazan todas sus enseñanzas. No se puede decir que se recibe a Jesús como Salvador, sin embargo no se le quiere recibir como Señor. No se quiere aceptar la autoridad y el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Crees esto? Y esta es la reflexión que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer en esta mañana. ¿Creemos realmente? ¿Hemos creído realmente? Entonces, otra de las meditaciones que me llama mucho la atención también es el versículo más corto de la Biblia que le llaman, ¿vale? Es este, Jesús lloró, ¿vale? Dice que, vamos a leerlo, del versículo 31 vamos a leer hasta el versículo 36. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, con María, la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Claro, y llama la atención ese llorar de Jesús delante del sepulcro, delante de la tumba de Lázaro, llama la atención porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía que iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos. Podía haber, no sé, ¿no? Un estado de ánimo más aplacado, más tranquilo, ¿no? Pero ¿por qué llora Jesús? Claro, esto es especular, ¿no? Porque tendría que estar Él y revelárnoslo, ¿no? Pero por lo que vemos en el texto, os diría que yo creo que se identifica con el dolor de aquellas dos hermanas que eran amigas suyas a quienes amaba, igual que a Lázaro su hermano. Se identifica con el dolor y con el sufrimiento, no solo de las hermanas, sino de toda la gente que estaba ahí llorando y estaba triste. Jesús lloró, identificándose con el sufrimiento de ellas, y yo creo también que Jesús lloró viendo las tremendas y nefastas consecuencias que había producido el pecado en la vida del ser humano. Porque como antes decíamos, morimos porque somos pecadores, pero la muerte no entraba ni formaba parte de los planes de Dios para el ser humano. Es lo que nosotros, por nuestra desobediencia, acarreamos hacia nosotros mismos. Y viendo estas consecuencias tremendas, Jesús lloró. Esta es otra de las reflexiones que quería dejar con vosotros también, ¿no? Y luego el versículo 37, los reproches de la gente que estaba ahí también, ¿no? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y seguro que si estuviéramos ahí y no conociéramos el resto de la historia, al menos me pongo yo, estoy convencido que yo diría exactamente lo mismo, ¿no? ¿No podía haber llegado antes y evitar que Lázaro muriera? Pero claro, es lo que hablábamos antes. Nosotros no podemos ver más allá de lo que tenemos delante, ¿no? Pero Dios ve mucho más allá. Los pensamientos de Dios
no son nuestros pensamientos, como dice el profeta Jeremías. Igual que están de elevados y separados el cielo de la tierra, están separados nuestros pensamientos de los suyos y nuestros caminos de sus caminos. Muchas veces no podemos entender por qué Dios hace las cosas que hace. Y lo digo por mí mismo, muchas veces no podemos entender. No tenemos explicaciones para todo. Simplemente tenemos que confiar en que Dios es un Dios de bondad, de justicia, de amor, y que Él, como hemos cantado, ¿no? Él es perfecto y Él no falla. No podemos comprenderlo todo. Si lo comprendiéramos todo, seríamos dioses igual que Él. Y nosotros somos obra de sus manos. Somos criaturas creadas por Él, hijos de Dios después de haber creído en Cristo. Pero no podemos llegar a alcanzar ni a comprender todo lo que Dios hace. Lo tenemos que reconocer con humildad, ¿no? Aquella gente no comprendía esto. ¿Por qué ha tardado tanto en llegar, ¿no? ¿Por qué ha permitido que Lázaro muriera? Pero luego vemos el porqué, ¿verdad? Vale. Entonces, otra de las reflexiones que me gustaría dejar con vosotros también es lo que dice el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Esta resurrección de Lázaro es la más grande, la más maravillosa de todas, y la que nos da pruebas y testifica de que todos vamos a resucitar un día, incluso aquellos que no creen. Habrá resurrección de justos y habrá resurrección de condenados, ¿no? Pero todo el mundo va a resucitar. ¿Por qué lo testifica? Era un muerto de 4 días. Muchas veces Jesús ya había realizado milagros de resurrección, pero eran personas que acababan de fallecer. El siervo del centurión, el hijo de la viuda de Naín, eran personas que acababan de fallecer y los terminaba resucitando, pero es que este era un muerto de 4 días. Es decir, se había iniciado ya un proceso de descomposición en ese cuerpo. Ya no podemos, incluso hay el reproche de parte de las hermanas: ¿cómo vas a decir que quiten la piedra con lo que va a oler ya? Porque lleva 4 días en el sepulcro, ¿vale? Eso nos demuestra el poder de Dios, el poder de Jesús en cuanto a la resurrección. Tenemos el pasaje de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, ¿os acordáis? Es una visión de Ezequiel, ¿no? Donde hay un valle de huesos secos y Dios le dice: profetiza esos huesos, ¿no? Y los huesos se empiezan a juntar unos con otros, ¿no? Ahora y se empiezan a crearse la carne, empiezan a crearse los nervios, la piel, y primero son muñecos sin vida, ¿no? Y luego le dice Dios a Ezequiel: profetiza al Espíritu. Y cuando profetiza el Espíritu y el Espíritu entra en esos muñecos, por así decirlo, cobran vida. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede, ¿verdad? A veces queremos razonar a Dios, racionalizarlo, ¿no? Y pensar que Dios no puede hacer aquello que yo no puedo hacer. Él es mucho más grande, es todopoderoso, para Él no hay nada imposible, ¿vale? Entonces, esto nos asegura, el hecho de que resucitara un muerto de 4 días, nos asegura que hay resurrección, porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, lo que le dice en el versículo 40, otra de las reflexiones que me gustaría dejar aquí con vosotros. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es una pregunta retórica, es decir, realmente es una afirmación. Si crees, verás la gloria de Dios. Eso es una promesa para cada uno de los que estamos aquí. Si crees, verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está en el cielo. Si crees, entrarás por las puertas de la Sión celestial. Si crees. Pero creer, como antes hemos dicho, no es un conocimiento intelectual. Es un compromiso, es un aceptar, es comer la carne y beber la sangre. Es aceptar a la persona de Jesucristo de una forma íntegra. No solo la cruz, ¿no? Sino también todas sus enseñanzas, ¿vale? Acordaos que la gran comisión, las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 28 del 18 al 20, ¿qué es lo que dice?
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Creer implica también recibir sus enseñanzas en nuestro corazón. Otra de las cosas que me gustaría dejar aquí también una reflexión aquí con vosotros es el momento de la resurrección, ¿vale? Vamos a leer del versículo 41 al 43. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Ves? Esto era para la gloria de Dios. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. A gran voz clamó el Señor Jesucristo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado con vendas, en los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, y salió. La reflexión es, imaginémonos un cementerio. Si había el sepulcro de Lázaro ahí, seguramente habría muchos más sepulcros, ¿no? Y alguien dijo, y lo comparto, ¿no? Menos mal que Jesús, cuando clamó, solo dijo: Lázaro, ven fuera. Porque si solo hubiera dicho ven fuera, hubieran resucitado todos los muertos que habían en aquel cementerio. Así es de grande el poder y la gloria de nuestro Salvador. Así es de grande el Señor. Si Él hubiera dicho, no lo hubiera circunscrito solo a la persona de Lázaro, habrían resucitado todos. Lázaro, ven fuera. Y aquel que llevaba 4 días metido en el sepulcro salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Había pasado de la muerte a la vida. Había resucitado y ahora era necesario que pudiera otra vez vivir en libertad, ¿no? Eso es de alguna forma también lo que ha pasado con cada uno de nosotros en nuestra conversión, ¿no? Estábamos atados, ¿no? Al menos yo hablo por mí, estaba atado, no con vendas, sino con vicios, ¿no? Con pecados que me esclavizaban, que no los podía soltar de ninguna manera. Lo había probado de 40.000 formas, ¿no? Pero cuando vas a Jesucristo, Jesucristo te libera y te dice esas palabras: estás desatado y ahora ya puedes ir, ahora ya puedes andar en libertad. Cristo rompe las cadenas, ¿no? Esto es una de las alabanzas que cantamos, ¿no? Y es verdad. Desatadle y dejadle ir. Esto ha ocurrido espiritualmente en la vida de cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor. Nos desató y nos dejó ir para que viviéramos en libertad, ¿vale? Otra reflexión que me gustaría dejar entre vosotros la encontramos en el versículo 45, porque claro, nosotros podríamos pensar, ¿quién hubiera podido estar ahí, no? Después de este milagro, toda la gente que estaba ahí presente se tenían que haber convertido al momento, se tenían que haber postrado a los pies del Señor y haberlo aceptado y recibido como Señor y Mesías, ¿no? Es lo más normal. ¿Puede haber un milagro más grande que este? Pues miremos cuál fue la reacción de la gente. Porque sí que hubo gente que creyó y le entregó su vida a Jesús, pero hubo otra gente que no lo hizo. Vamos a leerlo. Versículo 45 y vamos a leer hasta el 47. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Es decir, hay un grupo que en lugar de creer y rendirse a él, van a buscar a sus enemigos para darles razón de lo que había ocurrido, ¿vale? Es decir, todavía se alían, están todavía aliados con los enemigos de Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, ya no lo podían negar, era evidente. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Qué malvados y qué corruptos y qué mentirosos y qué embusteros y qué hipócritas siempre han sido las tendencias políticas, los que han intentado gobernar, ¿no? Y dominar al pueblo, ¿no? En este caso, los sumos sacerdotes y los escribas, ¿verdad?
¿Cómo están tergiversando la verdad? Estamos tan acostumbrados hoy en día a ver esto de cómo se puede tergiversar la verdad y intentar hacer creer que una mentira es verdad y una verdad es mentira, ¿verdad? ¿Cómo tergiversan la verdad? Diciendo, lo tenemos que quitar de en medio, es que si no vendrán los romanos y nos destruirán y destruirán, en lugar de reconocer y aceptar lo que había pasado y reconocerlo como Mesías, ¿vale? ¿Hasta dónde puede llegar la dureza del corazón humano, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, después de esto, todo el mundo tenía que creer. Si yo hubiera estado ahí, hubiera caído derrotado de rodillas y lo hubiera aceptado en mi corazón después de ver un milagro tan grande, ¿no? Pues hubo gente que no creyó en él. Esto me recuerda también la historia del rico y Lázaro, la conocéis, ¿no? Cuando el rico está en tormentos en el infierno y le dice a Abraham, dice, manda a Lázaro a la casa de mi padre para que testifique, porque tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan también a ese lugar de tormento en el cual me encuentro, ¿no? Y Abraham le dice, oye, tienen a Moisés y a los profetas, que los crean. Y no, padre Abraham, pero si alguien fuera de entre los muertos a ellos, se arrepentirán. Y Abraham le llega a decir, mira, si no creen a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levantare de los muertos y fuera a ver a tus hermanos, tampoco creerían, ¿no? Es decir, ni siquiera viendo un milagro tan grande, el que ha decidido endurecer su corazón y negar a Dios, aun viendo las evidencias que sean, no están dispuestos a creer, ¿verdad? Es que la conversión siempre es un milagro del Espíritu Santo. No puede uno convertirse si el Espíritu Santo no le toca. Él es el gran convertidor de las almas. Si el Espíritu no toca a una persona, no se convierte. Ya puedes traer al mejor evangelista, al mejor predicador. La conversión es obra del Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hay nadie más que lo pueda convencer, solo el Espíritu Santo. Muchos creyeron en Él, pero otros ya hemos visto lo que hicieron, ¿vale? Ahora, fijaros aquí, ¿no? Lo que hemos leído, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. A pesar de los pesares, a pesar de toda la resistencia, a pesar de toda la oposición y todas las artimañas de los enemigos de la verdad, de los enemigos de Jesús, nunca han conseguido salirse con la suya. ¿Os acordáis también la propia resurrección de Jesús, ¿no? Ahí lo tenemos en el Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando los sumos sacerdotes van a Pilato y le dicen, oye, pon una guardia y sella la piedra, ¿no? Porque este hombre dijo que resucitaría, a ver si van a venir sus discípulos, se vayan a llevar al cuerpo y luego dirán que ha resucitado, ¿no? Intentaron impedirlo, sellando la piedra, poniendo la guardia, y ni aun así lo consiguieron, porque nadie puede resistir al Señor y nadie puede resistir la obra del Señor. Y la prueba más palpable de ello es que nosotros estamos aquí hablando de Él en esta mañana, después que han pasado 2000 años. La obra de Dios nadie la puede parar, nadie la puede parar. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Hemos leído en 2 Tesalonicenses lo que va a pasar al final de los tiempos con su gran opositor, ¿no? Cómo va a ser expulsado al lago de fuego y azufre. Nadie puede parar la obra de Dios. Nadie se le puede oponer. Entonces, versículos 46 al 48, ya lo hemos leído, ¿no? Aun viendo y conociendo la verdad, rehusaron creer en Él. Otra reflexión que me gustaría dejar ya por último del texto son los versículos 51 y 52. Cuando, imaginaros, el propio Caifás, ¿no? Sumo sacerdote, vaya pieza, ¿no? Vaya pieza, pero es el sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, Dios lo puede utilizar todavía para que profetice. Aun siendo tan malvado como es, Dios lo usa para que profetice. Y profetiza una profecía cierta, ¿vale? Dice, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año,
Les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y mira el texto lo que dice. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Vale? Es decir, es que Dios es capaz, yo cuando estaba leyendo esto me estaba acordando, Dios es capaz de hablar por la boca de una burra. ¿Os acordáis en el Antiguo Testamento, la burra de Balaam? ¿No? Dios en un momento determinado, para transmitir su palabra a la gente que la quiere transmitir, puede usar una burra. La burra de Balaam habló con voz de hombre y le dijo: ¿por qué me golpeas? ¿No? ¿Os acordáis? Dios puede utilizar cualquier recurso, incluso utiliza este malvado Caifás para que profetice acerca de la muerte de Jesús, ¿no? Pero el versículo 52 nos dice el porqué de la muerte de Jesús, que la conocemos bien, el porqué, ¿no? No solamente por la nación moría Jesús, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿vale? Dios ya tenía señalado, ya conoce en su omnisciencia, desde antes de la fundación del mundo, a aquel que tiene que creer. El Señor ya los conoce, pero tienen que venir a Cristo, ¿vale? ¿Y cómo vienen a Cristo? Vienen a Cristo a partir del momento que Jesús ya ha muerto en la cruz del Calvario. Por eso Jesús decía: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Nosotros somos llamados a predicar a todos, pero solo hay unos pocos que el Señor conoce que van a responder positivamente a ese llamado. Es decir, el Señor ya conoce cuál es su iglesia. El Señor hacía que Jesús muriera para congregar en uno a todos aquellos que estaban dispersos, a los hijos de Dios que estaban dispersos, que somos tú y yo, ¿verdad? Y nos quiere congregar en uno, porque la iglesia del Señor es una. Una de las cosas por las que Jesús oraba era por la unidad de su iglesia. Padre, aquellos que me has dado quiero que sean uno, como tú y yo también somos uno, ¿verdad? Y cuando fallamos en guardar esta unidad, la culpa evidentemente es nuestra, ¿no? Cuando nos dividimos por temas de denominaciones, por temas incluso dentro de la propia iglesia, por temas, yo qué sé, ¿no? Las razones que sean, pero la voluntad de Dios es que sean uno. Así crean todos que tú me enviaste, le dijo Jesús en esa oración sacerdotal al Padre. Cuando vean que el amor que tú me has dado está en ellos y que como tú y yo somos uno, ellos también son uno. Dice, esta es la última reflexión que quería dejar con vosotros, ¿vale? La muerte de Jesús sirvió para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Estos hijos de Dios ya existían, pero todavía se tenían que convertir, ¿vale? Se congregaron en uno. La iglesia es una. Esas son las reflexiones que quería dejar con vosotros en esta mañana. Y si acaso me gustaría, de todo lo que hemos dicho, dejar tres, quizás las tres más importantes, ¿vale? Volverlas a recordar. La primera es la idea de que muchas veces no comprendemos cómo Dios actúa. Lo hemos visto, ¿no? Se extrañaban, no entendían el por qué Jesús había tardado tanto en llegar en socorro, en auxilio de Lázaro, ¿no? Pero valió la pena porque el milagro fue mucho más grande, ¿no? Pero muchas veces nosotros no podemos comprender cómo Dios actúa de la manera que actúa, ¿no? Pero tenemos que confiar en que es un Dios de bondad, de justicia, de santidad, que es perfecto y que Él nunca falla. Y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Tenemos que reconocer con humildad, como también en el caso de Job, ¿no? Que muchas veces no entendemos el proceder de Dios, ¿vale? Muchas veces no comprendemos cómo Dios actúa. La segunda enseñanza es la idea esta, ¿no? De que Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro, ¿no? Que Jesús lloró en el sentido de que se identifica con nuestro dolor y sufrimiento, no es ajeno, no es alguien que está sentado en su trono viendo cómo los seres humanos padecen en la tierra y le da igual, no le hace, no, Jesús se identifica con nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y ahí lo vemos como Jesús lloró viendo el sufrimiento de aquella gente por la pérdida de Lázaro. Y la tercera enseñanza que me gustaría dejar entre vosotros, si crees, verás la gloria de Dios, pero si no crees, no la verás.
la pelota está en tu tejado. Creer es aceptar a Cristo, es aceptar la obra de la cruz, reconocer que Jesús murió por ti en la cruz y aceptarlo a Él, aceptar todas sus enseñanzas. Si crees, verás la gloria de Dios. Pero por añadidura podemos decir, sin mentir, si no crees, no la verás. La responsabilidad es tuya. Que el Señor bendiga su palabra.